Y, y el 10 de mayo, pues no, es un día que se seleccionó, ¿verdad? Con el propósito de dar realce a la mamá. Y es cierto, hay una gran razón o una gran verdad, el trabajo de la mamá en lo que es el matrimonio y lo que es la familia. Y nosotros como hijos de Dios, pues también honramos a las mamás en este día. ¿Ok? Así es que en este día vamos a hablar acerca de lo que significa mamá y el privilegio de ser mamá y la bendición de tener una mamá. ¿Sí? Porque yo amo mucho a mi mamá, pero hoy ya no está conmigo, ¿verdad? Ella partió con el Señor, gracias al Señor me permitió conducirla a Cristo, y cuando ella partió, ¿verdad? Pues tenía a Cristo en su corazón y esperamos algún día volverla a ver, ¿verdad? Y eso es lo que nos mantiene con gozo, con alegría, y uno nunca deja de olvidar a su mamá, porque es parte importante. A este sermón le hemos puesto la mamá el centro del hogar. ¿Ok? La mamá el centro del hogar. Y antes de ir a la palabra del Señor, que va a ser en 1 Timoteo 2:15, quisiera hacer una lista de recomendaciones que la Escritura dice con respecto al papá y a la mamá. La Biblia siempre maneja ese binomio, hermanos. La Biblia nunca separa a la mamá y al papá. La Biblia siempre responsabiliza de todo al papá y a la mamá. No más que por sus funciones, ¿verdad? Hacemos la diferencia. El papá dirige, pero la mamá enseña y forma. Voy a volver a repetir. El papá dirige, pero la mamá enseña y forma. ¿Ok? Según lo que dicen estos textos bíblicos que vamos a estar leyendo. El primer texto bíblico que vamos a leer es Proverbios 1:8, que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Instruir y enseñar, dirigir. ¿Ok? Proverbios 4:3 dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. La ternura de la mamá es muy importante en el hogar y en nuestros hijos. La ternura de la mamá es el vínculo que mantiene cercano y que le hace especial a la mamá con respecto al hijo, a la relación hijo-mamá e hijo-papá. El vínculo más cercano es la ternura y la enseñanza, el acercamiento, y sobre todo que tuvo 9 meses en el vientre. ¿Sí? Esa experiencia es exclusiva de las madres. No, los padres no podemos hacer eso, y aunque hoy tratan de borrar la imagen del hombre y de la mujer, ¿verdad? El tener hijos es una característica inédita y exclusiva de las mamás y de las mujeres. También dice Proverbios 6:20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 10:1 dice los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio entristece a su madre. Qué tremendo esto. Fíjense la diferencia. ¿Por qué no puso al revés, no? ¿Por qué no es al revés? Que el hijo sabio fuera alegría de la madre, pero el hijo necio fuera la tristeza de su madre. Es que sabe bien que un hijo necio es un hijo que va a tener problemas y le duele más a la mamá. ¿Ok? Proverbios 15:20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El que roba a su padre
y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. El que roba a su padre. ¿De qué forma robamos los hijos a nuestros padres? La paz, ¿no? Pero esto es un binomio, hermanos, que no podemos separar. Y los hijos tenemos que entender eso, que no debemos de caer en el punto de ser un delincuente familiar. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. Porque también esto para nuestros hijos, ¿sí? Proverbios 20:20 dice: el que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Habla del reino de las tinieblas y de una muerte prematura. Proverbios 23:22: oye a tu padre, al que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Uno de los problemas que tenemos el día de hoy es de que nuestros hijos o yo como hijo puedo llegar al punto de menospreciar a mi madre porque está anciana. Ah, vieja anticuada, ah, vieja inútil, ah, ya ni fuerza tiene ahora, ¿no? Entonces empezamos a nosotros a menospreciar. No, hermanos, si tu mamá está anciana es porque se ha dedicado mucho tiempo para ti y dio su vida por ti. Así es que por eso dice la Escritura: no la menosprecies, porque un hijo que no ve eso es un hijo malagradecido que no entiende la verdad en su vida como hijo. También dice Proverbios 23:25: alégrase tu padre y tu madre y goce lo que te dio, y gócese la que te dio a luz. Proverbios 28:24: el que roba a su padre y a su madre, dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Porque aparte de que roba a su padre y a su madre, todo está bien, pero es compañero del hombre destruidor. Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Los muchachos, los hijos consentidos avergüenzan a su madre. Proverbios 30:11: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Proverbios 30:17: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 31:1: palabras del rey Lemuel, la profecía con la que enseñó su madre. Hermanos, hablar de esto es hablar de que el padre liderea o dirige, pero la mamá enseña, forma, trae la unión interna en el hogar. Así es que hoy, que es 10 de mayo, queremos reconocer ese trabajo arduo, ese trabajo fuerte, ese trabajo de dedicación, de entrega. Y quiero decirte algo, a los jóvenes que están aquí, los que somos hijos y que tenemos mamá todavía viva, quiero decirles que si tu mamá solamente te dio la vida y no te dio nada más, con eso es suficiente para ser una persona agradecida con tu mamá y tu papá. ¿Me explico? ¿Sí? Te está dando una oportunidad de que tú seas una persona exitosa. Ahora depende de ti. Depende de ti y de mí lo que yo pueda hacer de mi vida. Hay hijos o hay familias que le echan la culpa a los padres, pero no es así. Nosotros al final decidimos las cosas. Ahora sí vamos a la predicación, hermanos. ¿Listos? Eso fue algo introductorio. 1 Timoteo 2:15 nos habla de la verdadera actitud o
la verdadera enseñanza. ¿Qué otra cosa le podemos decir? ¿Cómo es el centro del hogar, la madre, para enseñar correctamente dentro de lo que es el hogar, la familia? Mis hermanos, estas características no son de todas las mamás. Aquí la Escritura las pone para las mamás que son hijas de Dios, las que son cristianas. ¿Me estoy explicando? Porque recordemos que estamos enfrentando a un mundo que es una generación malvada y perversa, que no tienen dirección, que no saben lo que es correcto e incorrecto. Pero la mamá que es hija de Dios sabe lo que ha recibido, y sabe perfectamente que lo que ha recibido es en beneficio de ella misma y de los demás. Por lo tanto, para ella hay una directriz, hay una enseñanza, hay un camino que hay que seguir. Si no lo estamos haciendo, es tiempo de hacerlo. Si lo hemos hecho, te felicito, porque has hecho el trabajo correcto, porque esto lo trae grabado las mamás en los corazones. Pero cuando despertamos espiritualmente, se acentúa en nuestras vidas, y es entonces donde la mamá empieza a hacer correctamente las cosas dentro de su hogar. ¿Me explico? Tú no puedes juzgar a tu mamá del pasado sin conocer a Cristo, porque era un desorden, era una persona que vivía sin dirección. Pero ahora que ha venido a Cristo, ha tratado de componer su vida. Y muchas veces nosotros los hijos somos crueles al decir, mira, ahora se la da de santa, y antes era un demonio. Sí, exactamente, antes era un demonio, ¿ok? Pero ahora no. Y es lo que tenemos que entender nosotros, tanto los esposos como los hijos, de que ahora esa madre que se ha encontrado con Jesucristo es una mamá con una vida nueva, que está recopilando la vida nueva en su vida y va a ir desechando la vida vieja, de tal forma que va a llegar un día a tener todos estos requisitos. Sin embargo, como las mujeres o las mamás ya traen este código interno, ¿verdad? De alguna forma trataron de hacerlo dentro de su idiosincrasia, trataron de hacerlo, pero como no había una dirección correcta, a veces no lograron el objetivo. 1 Timoteo 2:15 dice, pero se salvará, ¿cómo? Engendrando hijos. Y aquí está la condicionante, ¿verdad? Si permaneciere, ¿en qué? En fe, en amor, santificación y modestia. Son 4 puntos muy importantes que las mamás las traen integradas, pero dentro de su idiosincrasia lo han tratado de desarrollar. Y ahora que hemos venido o se ha venido a Cristo, debe desarrollarse en plenitud por la obra del Espíritu Santo en su interior y la obra de Dios que le fortalece todos los días para poder hacer conciencia de la verdad bíblica en sus corazones. El significado de este término de fe no es otra cosa sino la mamá transmitiendo confianza plena en Cristo como Salvador a la familia. La labor nuestra, que antes era destruir a nuestra familia, a destruir a nuestros hijos, cambia totalmente, porque ahora debe transmitirse una confianza plena en Cristo como Salvador. Nosotros, o mejor dicho, las mamás en este aspecto tienen que tener en mente y en su corazón que todo lo que ellas deben de enseñar debe ser una enseñanza de fe, o sea, una confianza plena en Cristo como Salvador y Señor. Yo entiendo, por ejemplo, en los que estamos enfermos o necesitamos una acción, entiendo que debemos de recurrir a los médicos, y la iglesia no se opone a ello, como hay algunas personas
que se oponen al no permitir que las personas vayan a recurrir a los médicos, diciéndoles que son personas de poca fe, pero no es así. Sino que tenemos que enseñar una forma balanceada. Las mamás tienen que aprender a transmitir esa confianza plena en Cristo Jesús, pero balanceado. Tenemos que enseñarles que las expectativas, la esperanza y que todo lo que nosotros tenemos como vida, Jesucristo es el que regula el hogar y la familia. Escuche bien, hermano. Usted como varón y usted como mujer son las autoridades que Dios ha puesto en el hogar, y por ustedes, según lo que dice la Escritura, sus hijos son bendecidos y son protegidos. ¿Me está escuchando? Porque cuando una mujer y un hombre, o sea la mujer sola o el hombre solo, se convierte y es cristiano, como son la autoridad, ellos tienen autoridad sobre los que están en su hogar, en su lugar de enseñanza, de liderazgo, de dirección. Entonces, es importante que lo que se haga en el hogar lleve la idea de que sea una confianza plena en nuestro Señor Jesucristo, pero una confianza plena como Salvador y todo lo demás. No usarlo también como un talismán o pretexto, ¿no? Sino que tenemos que usarlo como realmente algo estructural en nuestras vidas para transmitir esa confianza a nuestra familia. A veces le decimos Dios, a veces le decimos Jesucristo, a veces le decimos Todopoderoso, pero tiene que quedar claro que nosotros dependemos de Dios, y debe transmitirse por medio de la fe o la confianza. Porque la fe es la base de la salvación, más allá de cualquier rol o función. Uno de los problemas que tenemos nosotros como padres, voy a contarlo en general porque así es de que pensamos que nuestros hijos ya traen un código de enseñanza, un manual ya de instrucción, y no es así. Sí es cierto, traemos un código genético, ¿sí? Pero una cosa es el código genético que está contaminado con nuestra vieja naturaleza o con la desobediencia de la carnalidad que traemos, aunque está contaminada y es un código genético. Nosotros tenemos que poner como base a la obra de Cristo en nuestras vidas y en la familia, para que nosotros podamos entender que la salvación y lo que se tiene que hacer como hijos de Dios, lo tenemos que aprender de la Escritura. Le digo esto porque cuando yo crecí en el hogar, mi mamá hacía lo que ella consideraba que era correcto. ¿Sí me explico? Pero ella no sabía, no tenía una idea de lo que era correcto e incorrecto. De tal forma que me enseñó mal. ¿Me explico? Mijito, usted no agarre la escoba, no agarre el trapeador, usted no debe lavar la loza, usted no debe hacer la comida, usted debe tumbar los árboles, debe emparejar el terreno. ¿Verdad? ¿Sí me explico? ¿A cuánto le enseñaron lo mismo de los que estamos aquí? Ahí yo soy con las dos manos, ¿no? Sí, es la verdad, hermanos. ¿A usted, hermano Francisco, no le enseñaron eso? No. Al contrario, échale ganas. No. Bueno, ahí por los animales sí, ¿no? Pero eso de la casa, de la trapeada y todo eso, y de hacer comida, nada, ¿no? Eso le corresponde a la mujer, ¿verdad? Y luego usted como es hombrecito, de 5 mujeres para arriba, ¿verdad?
ella en su amor trató de hacer algo bueno conmigo, ¿sí? Pero no conocía lo correcto, lo adecuado. Es por eso que nosotros, ustedes como mamás que son hijas de Dios, no importa lo que en el pasado hayan enseñado, es necesario que nuestros hijos entiendan que es ahora una mamá diferente, con dirección, con información correcta, con el código adecuado para transmitir a la familia. Y hermanas, y también nosotros los varones, no debemos avergonzarnos. Esa vergüenza nos limite a enseñar el código de Dios ahora en la actualidad. Le digo esto porque me pasó, ¿verdad? Como yo había hecho y deshecho en el pasado, me daba, ¿sabe qué? Pues corregir algo que yo hacía. ¿Me explico? En el pasado. Pero Dios en su misericordia nos enseña que ahora somos diferentes y que debemos actuar en forma diferente. La mamá, al transmitir la fe, implica vivir con dependencia de Dios en todas las áreas. ¿Cuántas áreas tienen las mujeres, hermanos? Ayúdenme. ¿Cuántas áreas? Como persona, como esposa, como madre, como hija, como hermana, ¿mande? Como tía, como amiga, empleada o empresaria, ¿verdad? ¿Como qué hoy? Como gerente, jefa, porque ser jefa es otra cosa. Tiene muchas facetas, hermanas. ¿Sí? Y en cada una de ellas ustedes deben brillar, pero brillar de una forma correcta y adecuada, porque desgraciadamente hay mujeres, ¿verdad? No mamás, hay inclusive mamás que en igual de brillar aplastan, y es ahí el problema. No se trata de aplastar, se trata de brillar, lo que ustedes son como mujeres. La verdad, las mujeres tienen un gran privilegio como seres humanos y como hijas de Dios. Tienen un gran privilegio. Siempre cuando me toca dar alguna conferencia al respecto de esto, siempre les digo a las mujeres: hermanas, no se rebajen a ser hombres. Porque hay veces que nos ven nuestras esposas como inútiles y quieren quitarnos nuestro lugar. Y no, la mujer no debe quitar el lugar, debe incentivar, ¿sí? Debe motivar, debe, no quiero usar la palabra empujar, pero debe ayudar a que, gracias hija, a que su esposo tome su lugar. Porque si su esposo no toma su lugar, entonces los roles no se pueden llevar a cabo y entonces hay desequilibrio en el hogar. Y quienes más sufren en ese desequilibrio son los hijos. Entonces, ustedes tienen un lugar muy especial. Ustedes son los que forman a los hijos, ustedes son los que enseñan a los hijos y ponen una estructura interna tan poderosa que, como dice la palabra, que cuando son grandes no se apartan de ella. Últimamente mi esposa me quedo admirado cómo recuerda más a su mamá. Y mi mamá me enseñó esto, ¿verdad? Y tenía razón mi mamá. Mira, así suceden las cosas. Es increíble cómo la madre pone un código muy importante dentro del carácter y de la personalidad del hijo, de tal forma que nunca se olvida, hermanos, nunca se olvida. Lo que mi madre hizo por mí nunca se me olvida. ¿Sí? Así es que usted está haciendo historia en sus hijos.
dentro del significado de lo que es el amor, ¿verdad? Fe, amor, amor sacrificial, reflejo del amor de Cristo, se manifiesta en el cuidado de la familia, en el servicio a la iglesia y en la entrega a las demás personas. Se manifiesta también en la evidencia, ya que el amor es la evidencia visible de la fe que profesa. Por eso nosotros somos considerados la religión del amor, pero no el amor que el mundo concibe, sino el amor de Dios. Así que cuando tú intervienes, cuando tú te sacrificas, y lo vemos cuando vemos el amor de la mamá, cuando quiere complacer a su hijo o a su hija, se desviven, se despojan inclusive sacrificialmente de ellas mismas y hasta se meten en problemas gratis por tratar de ayudar, de fortalecer, de complacer a los hijos. Es algo que caracteriza a la mamá. Y aunque nosotros los varones queremos a nuestros hijos, ¿verdad?, decimos no y es no. Aunque dice mi esposa que con las nietas las perdí todas, ¿no? Pero es otra cosa eso. ¿Sí? Porque a mis hijos los formamos, pero a mis nietas los maleducamos, ¿no? Entonces el amor de la mamá es un manifiesto de parte de Dios que lleva al sacrificio, que lleva al cuidado, que lleva al servicio, que lleva también a ponernos como una evidencia clara del poder, del amor, de la presencia de Dios en las vidas de ustedes, mamás. Dice que también se santifica, la santificación. Se santifican no por otra cosa, viven en pureza y en obediencia no por otra cosa, sino por el amor y el respeto que se le tiene a los hijos y al hogar. Estoy hablando de los cristianos, ¿no? ¿Sí me explico? Si antes éramos un desastre, ahora somos diferentes. ¿Ok? Porque si me pusiera a contar de mi vida pasada, terminara rojo de vergüenza. ¿Sí? Pero es importante que podamos entender que la santificación es parte de la obra de Cristo en nuestras vidas y es un proceso de ser apegada a Dios. Por eso una persona o una mujer o una madre que no es cristiana, la santificación no entra en su proceso. Puede manifestarse en fe, en decir confiemos en Dios, puede manifestarse en amor sacrificial, de servicio, de entrega, pero cuando llega a este punto refleja Cristo en el corazón. Porque el único que puede hacer una obra de santificación o provocar la santidad en nosotros es solamente Dios, no puede nadie más. Podemos medio portarnos bien por respeto a alguien, pero la santificación tiene que ver con una estructura en el corazón, en la interior, para hacer las cosas de acuerdo a como Dios las ha establecido, de pureza y obediencia. Santificación no es perfección inmediata, sino crecimiento constante en carácter y conducta. Por eso las mamás cristianas van creciendo como mamás y cada día más se aman. Una mamá del mundo, dentro de sus características y que se debe honrar, ¿verdad?, pero dentro de sus características no está la santificación. Por lo tanto, se comportan en forma grotesca, en forma exasperante, y aún así la palabra del Señor nos dice que debemos amarlas, que debemos honrarles. Pero es diferente en las hijas de Dios, porque la santificación nos lleva a un alce o a una reestructuración interna donde la pureza y la obediencia son parte importante,
pero que se entiende que no es una perfección inmediata. No es una perfección inmediata, sino que es un crecimiento constante en carácter y conducta. Así es que las mamás cristianas son más propensas a que sean más amadas que las demás. La santificación también abarca de que la maternidad y el servicio se convierten en espacios donde se ejercita la santidad. Entonces, esa maternidad lleva al servicio y a la vez se convierte en una forma de practicar. ¿Con quién? Con los hijos. Y sí, cierto, ¿verdad? Yo veía cuando mi mamá la sacaba de sus casillas porque éramos traviesos, o como dijo el hermano Marcial, ¿verdad? Aquí lo dice públicamente, por eso lo voy a mencionar, algo que ustedes ya saben. A mí me pegaban 6 veces en el día, los 365 días del año, dice. Y no es porque eran malos mis papás, sino que no me aguantaba, ni yo solo, ¿verdad? Entonces, el lugar del ejercicio de la santidad o de la maternidad o del servicio de la mamá es precisamente en el hogar, con los hijos, ahí es donde se refleja. Y lógicamente, ¿verdad? Aquellos hijos que no somos conscientes, pues abusamos del amor de la mamá, de que es ¿cómo se dice? Media alcahueta, de que nos concede. Y conozco mamás muy de buen carácter, que también como el papá dice no y es no, ¿sí? Pero lo dicen sangrando su corazón. ¿Sí me estoy explicando? Porque es una ternura que hay en el interior. Y es cierto, a veces nos sacan canas verdes, ¿verdad? A veces compramos cosas que no debemos de comprar y hacemos cosas que no debemos hacer. Y a veces nos metemos en problemas que no debemos de meternos. Y a veces, lo que es peor, lo hacemos solamente para distraernos, porque no aguantamos el aburrimiento. Pero como le decía a una sobrina que tengo en Mochis, ponía en su Facebook, estoy aburrida, ponía, ¿no? Así con mayúsculas, como dicen, estoy aburrida. Y le contestaba yo, pues ponte a barrer y a barrer, y se te quita el aburrimiento de volada, ¿verdad? Pero desgraciadamente muchos jóvenes toman actitudes equivocadas y por el aburrimiento empiezan a hacer cosas indebidas, incorrectas. Y no es que la mamá o el papá hayan enseñado eso, sino que la rebeldía interna que traemos los hijos nos llevan a abusar de la condición de nuestros padres y la condición que Dios nos permite por medio de nuestros padres tener. El significado de modestia, hermanos, la última parte. La modestia lleva a una actitud de humildad, de equilibrio y de decoro. No se limita a la apariencia externa solamente, sino a una vida ordenada y sabia. El testimonio público de una fe genuina. Una vida ordenada y sabia. Es una vida ordenada y sabia de acuerdo a tu mamá, ¿sí? No a tus criterios, no a tu criterio varón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero voy a poner un ejemplo mío para entender esto. Un día mi esposa vio mi escritorio y dijo, le voy a ordenar el escritorio, ¿verdad? Sin avisarme ni nada. Entonces llegué yo por la tarde y vi muy bonito todo acomodado, ¿verdad? Bonito se veía.
Y fui y le agradecí, ¿verdad? Porque se veía muy bonito, pero no sabía dónde estaban las cosas, ¿verdad? Porque dentro de mi desorden había un orden. ¿Un orden de acuerdo a quién? A mí. Es lo mismo sucede con nuestras mamás. El orden no es de acuerdo a nuestro criterio ni a nuestras ideas. Es que yo pienso que así se vería más bonito. La cuadratura que la mujer tiene en su interior no le permite ver lo que tú estás viendo. Y tu deber como hijo y nosotros como esposos es precisamente respetar el orden. ¿Y qué más, hermano? El orden. ¿Y el qué? Y el criterio de la mamá. Si tú quieres cambiar algo, tienes que comunicarte con tu mamá. Tienes que explicarle, tienes que decirle. Y si ella te concede, pues adelante, pero ya se enteró, ya supo, ¿sí? Del otro modo estás hiriendo su interior, estás hiriendo su estructura interna. Y eso no te corresponde a ti hacerlo. Como mamá tiene ese gran privilegio, porque son las que enseñan en el hogar. Pon el árbol, hermano, por favor. ¿Cómo se aplican juntas todas estas cosas? ¿Sí alcanza a ver? ¿Sí lo ven? Abajo está el texto que dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación y modestia. Aquí quiero aclarar que el simple hecho de ser mamá no trae salvación, sino que tiene que añadirse esos 4 puntos, ¿sí? Una mamá sin fe no es salva, aunque sea mamá. Una mamá sin amor y santificación no es salva. ¿Sí me explico? Y una mamá, ¿verdad? Principalmente sin fe y santificación, no puede haber salvación, aunque sea mamá. Por eso pone la Escritura estos 4 condicionantes muy importantes. Porque la palabra sí es una palabra condicionante, que se toma de una forma muy especial a la mamá, pero es necesario añadir estos 4 puntos. Así es que la fe es la raíz de la salvación de toda mamá. Fe en Cristo Jesús. El amor es el amor, mande, es el tallo, es la, ¿cómo se le llama? ¿El qué? El tronco. Es el que sostiene todo lo demás. El tallo, el tronco, como usted le quiere llamar. Es lo que sostiene todo. La fe es importante porque es la que mantiene la estabilidad y es la que mantiene bien agarrada del suelo para no caer. Pero luego sigue el amor, que es el tallo, que es el tronco, que esa es la estructura principal, porque sin tallo y sin tronco no existe lo demás. Luego viene la santificación, que son las ramas, ¿verdad?, del árbol, y la vida santa. Santificación tiene que ver con vida santa. Y la modestia es el fruto de la mamá cristiana, hija de Dios. ¿Qué es modestia, hermanos? Ya lo dijimos aquí, ¿no? Es una actitud de humildad, equilibrio y decoro. No se limita a las apariencias externas, sino es una vida ordenada y sobria, y es testimonio público de una fe genuina. ¿Ok? Pero, ¿cómo se manifiesta? Ayúdenme ustedes. Una mamá donde el fruto es la modestia. ¿Se siente satisfecha? Tranquila, contenta, con paz, ¿verdad?
con ecuanimidad, que le da la sabiduría y el entendimiento de tratar las cosas con las situaciones de la familia, del matrimonio. Pero la modestia, hermanos, aunque tiene que ver mucho la vestimenta, ¿verdad? Pero mucha gente se arregla, o muchas mamás se arreglan, no para sentirse orgullosas, sino para sentirse bien. Y eso también es modestia. Le digo esto porque a mí me tocó relacionarme con un grupo religioso donde ponerse desodorante era pecado, era un fruto de orgullo, ¿verdad? Ponerse alguna chapete, algún labial, alguna cosa, también, ¿verdad? Era pecado. Y hermanos, no es así. Cuando una mujer se arregla, ¿verdad? Para sentirse bien, para sentirse representada como hija de Dios, o para dar un fruto hacia los demás de integridad y de bien, no tiene ningún problema. El problema es cuando el arreglarse lleva otro tipo de propósito, como el que ya ni la persona ni la familia sean gratificados, sino otras personas. Y a veces lo practicamos sin querer nosotros, hermanos, porque hay veces que diferenciamos entre nuestra forma de vestir para salir y nuestra forma de vestir para estar en casa. Entonces, ¿cómo les podría explicar? O la falta de entendimiento. Es que ahora para no entrar en ese proceso de arreglo, porque les da flojera arreglarse, andan en pijama, ¿verdad? Tanto en la casa como fuera. ¿Sí se ha dado cuenta? Pero la cuestión es que les da flojera arreglarse. ¿Qué mejor sería que anduvieran arregladas en casa y afuera? O como una persona que conocí también, que cuando iba al templo se ponía las peores garras que tenía para no representar orgullo, pero nomás iba a otro lado, iba despampanante. ¿A qué estamos jugando? ¿Quiénes somos? Si tú te arreglas, te felicito, porque es parte de ser mujer. Es parte de ser mujer. Porque debe haber un equilibrio, un decoro, una actitud de humildad dentro de la belleza. La mujer es la parte más bella de la creación. ¿Me está escuchando, hermano? Hermana, ¿estás escuchando? Tú como mujer, que inclusive que no eres madre todavía, eres la parte más bella de la creación. Casi te estoy diciendo, tienes un deber por tu lugar tan importante de representar la belleza de la raza humana. ¿Sí se da cuenta en las flores que cada una de ellas tiene sus características? ¿Sí? El girasol tiene su belleza, las rosas tienen su belleza, las jacarandas tienen su belleza. ¿La qué? ¿La qué? Lavanda, es cierto.
La corona de Cristo muy bonita. Son plantas que usa mi esposa. Pero mire, hermano, hermana, su belleza es importante. Cuando una mujer entra en ese proceso de no quererse arreglar, es que ha perdido su propósito. Dentro de lo que el diablo ha hecho en su vida, le hizo perder su propósito de embellecer la nación. Así es que, hermanos, en esta parte bíblica que Pablo le escribió a Timoteo, muestra que la salvación de la mujer no depende de la maternidad en sí misma, sino de cómo su vida refleja la obra de Cristo en estas 4 dimensiones: fe, amor, santificación y modestia. Así es que la fe, la santificación y modestia son las evidencias de una mujer redimida de Cristo o en Cristo. Tú, como hija de Dios, no es una obligación, pero sí es una meta que debe ponerse para poder llevar a cabo la voluntad de Dios en tu vida. Y cuando tú haces esto, encuentras propósito, le encuentras sentido a la maternidad y puedes encontrar las virtudes para poner en práctica en forma visible para todo el mundo. La fe, el amor, la santificación, la modestia es la evidencia de las hijas de Dios. Si lo has hecho, te felicito. Y si no lo has hecho, no te sientas mal, porque es parte del proceso. Pero sí hay que ponerlo como meta, empezar una reestructuración personal para llegar al punto donde vas a resplandecer más hermosamente que nunca. ¿Me está escuchando? Una mujer que vive en amor, que vive en fe, en amor, en santificación o una vida santa y en modestia, es una mujer que tiene personalidad inédita como hija de Dios. Y donde quiera que llega, brilla. Donde quiera que va, como dicen por ahí, rompen, ¿cómo se rompen? Plaza. Rompen plaza. Porque no solamente le respalda la belleza interna, sino la presencia de Dios que hace resplandecer su rostro para todos. Así que, mamá, te felicito por ser la parte más hermosa de la creación. Te felicito. Y tú, como mamá, has bendecido a nuestra familia. A nuestra familia. Sigue gozando, mamá, tu maternidad. Porque así como nosotros los padres nunca dejamos de ser papás, así usted como madre nunca deja de ser mamá. Nunca deja de ser la más cercana a los hijos, nunca deja de ser la más propicia a un encuentro con los hijos. Esos 9 meses que estuvieron en el vientre sellaron el pacto. Por eso se dice que una mamá sin esposo no tiene problema para criar a los hijos, pero un papá sin esposa, a lo mejor lo vamos a poder lograr, pero y a ustedes, hermanas, se les da naturalmente. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? No menosprecio a los papás, como les digo a los hombres, como les digo, la Biblia siempre trata este asunto de los hijos como esposo y esposa, nunca con una separación. Y aunque todo el tiempo se ha sufrido por la falta de
de esposa o de esposo, la Biblia siempre tratará el hogar como marido y mujer e hijos. Esa es la familia directa, la que hay que unirse, la que hay que levantarse, la que hay que trabajar juntos, la que hay que crecer, la que hay que enseñar. Nosotros los papás tenemos desde que nacen hasta que se van de la casa para enseñarles a cómo ellos pueden defenderse en la vida y que les sea menos complicado para ellos. Este mundo que vive en una generación, como digo, una generación, ¿qué dije? Malvada y perversa. Así lo menciona la Escritura, generación malvada y perversa. Yo quisiera en esta mañana, ¿sí? No, ya es tarde. Yo quisiera que en esta tarde oráramos por nuestras mamás y los que tenemos esposa, por nuestra esposa, que es la mamá de nuestros hijos. ¿Sí? Y le digamos: Señor, bendice a esta gran mujer que nos has dado en nuestro hogar. Amén. Vamos a poner sobre nuestros pies. Le vamos a pedir que rodeen a su mamá y esposo, a su esposa, para que oren por ella. Y agradezcámosle al Señor, hermanos. Agradezcámosle al Señor. Vénganse para acá, la abuelita también cuenta. Amén. Señor, aquí estamos en esta hora. Te agradecemos este tiempo que nos permites. Gracias, Señor, por dar luz de cómo una mujer cristiana, de cómo una mamá cristiana debe reflejar, Señor, lo que hay en el interior. Y aunque genéticamente las mamás vienen diseñadas ya con ciertas características, Señor, falta fe y falta, Señor, santificación. Lo demás se puede otorgar de una forma u otra, pero esto proviene de ti, Señor. Cuando la fe llega a nuestras vidas, nuestro amor es entendido correctamente. Y cuando la santificación llega a nuestras vidas, entonces la modestia sale automáticamente. Así que, Señor, te doy gracias. Te doy gracias en este momento por mi esposa. Gracias, Señor, por darme la compañera que yo ocupaba, necesitaba. No es la compañera perfecta, ni es la compañera que nunca se equivoca, pero sí es la que necesitábamos cada uno de nosotros, Señor. Y te doy gracias porque es la mamá de mis hijos. Ahora, Señor, te ruego y me pongo en los lugares de los hijos que dan gracias por su mamá. Y te ruego, Señor, que bendiga sus vidas. Señor, yo como hijo también bendigo y doy gracias por mi madre, que hizo todo lo que estaba en su mano por tratar de transmitir algo bueno para mi vida, Señor. Y que por falta del conocimiento bíblico muchas veces se equivocó, pero al final, Señor, te doy gracias porque vino a tus pies y pudo morir en paz, con salvación, con vida eterna, y te doy gracias. Gracias, Señor, por mi esposa, que ha sido la compañera por 46 años, y te ruego, Padre, que la sigas bendiciendo y le sigas ayudando en su necesidad y en lo que es ella como mamá y como mujer. En el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego y te lo pido. Muchas gracias, Señor.